¿Ok? Y bueno, vamos a pasar a la palabra. Y hoy quiero hablarles algo acerca de la palabra que es importante, acerca del fruto del Espíritu. Sabemos que, y tenemos que entender esto, que por haber nacido de nuevo nosotros, pues ahora la Escritura dice que nosotros tenemos comunión con Dios. Y también la Escritura dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En base a esto que te acabo de decir, nosotros tenemos que entender que por tener comunión con Dios, por ser templo del Espíritu Santo, porque Dios habita nuestro ser, por ser en esta tierra el cuerpo de Cristo, porque la Escritura dice que nosotros representamos al cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Por todo esto, nosotros fuimos diseñados por Dios para que el fruto del Espíritu Santo se exprese a través de cada uno de nosotros. Fíjate, eso es algo muy importante. El fruto del Espíritu Santo se expresa, o fuimos diseñados para que el fruto del Espíritu Santo se exprese en cada uno de nosotros. Ahora, tenemos que entender esto. La Escritura no habla de los frutos del Espíritu Santo, porque a veces lo podemos catalogar nosotros, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo, que son amor, paz, gozo, y cada quien toma el que mejor le gusta. Y realmente muchas veces pasa de esta manera. Pero la Escritura dice el fruto del Espíritu Santo, o sea que no son muchos, sino que es uno solo, que va teniendo expresión en la vida de cada uno de nosotros a medida que nosotros nos alineamos a la vida del Espíritu. Y bueno, sabemos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas que nos conformemos a su imagen. Cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, comienza ese proceso de formación de Cristo en su vida. Cristo se está formando en la vida de cada uno de nosotros. Lo hemos dicho muchas veces, pero ¿cuánto tiempo dura ese proceso? Es un proceso de toda la vida. Nadie puede decir, no, porque yo ya estudié en un instituto bíblico, porque yo ya leí la Biblia, porque yo ya sé todo. No, sino que es la formación de Cristo en nuestras vidas es un proceso de toda la vida. Toda la vida Cristo va a estar siendo formado en la vida de nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Es por ello que Él nos da a su Espíritu Santo para ser guiados en el proceso de ser conformados a la imagen de Dios. Nosotros no estamos siendo conformados a la imagen de Dios nada más así solo o a nuestro entender, sino que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, para que el Espíritu Santo sea el que nos encamine, para que el Espíritu Santo es el que nos lleve a vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Porque la vida que nosotros estamos viviendo no es una vida como que al ahí se va, ¿no? Cada uno de nosotros fuimos diseñados por Dios. Y dentro de ese diseño de Dios fuimos introducidos a su propósito eterno, que es darle a conocer a Él. Nosotros somos los agentes aquí en la tierra que vamos a dar a conocer a Dios a las demás personas. Pero también esto Él nos incluyó en una asignación. Todos fuimos asignados aquí a la tierra. Nadie está aquí en la tierra por accidente. El deseo de Dios es que nuestras actitudes y acciones estén motivadas por la libertad que tenemos en Cristo. Nosotros, la Escritura habla de que somos libres, de que fuimos hechos libres, pero ¿libres de qué? Primeramente del pecado. La Escritura dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. También dice que el pecado perdió su poder sobre nosotros. Entonces, esa libertad que nosotros tenemos en Cristo es una libertad del pecado, que anteriormente, sí es cierto, en automático, nuestras actitudes, nuestras acciones, todo lo que hacíamos, pues era algo que nos salía naturalmente. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, dice la Escritura que Él mató la naturaleza adámica o naturaleza pecadora y ahora nos da una nueva naturaleza o una vida
nueva. Y esa vida nueva es una vida que está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, el deseo de Dios es que nuestras actitudes y acciones estén motivadas por la libertad que tenemos en Cristo. ¿Para qué nos congregamos? Para conocer quiénes somos en Cristo. Para conocer lo que Él nos ha concedido. Para conocer lo que Él nos ha dado. Para conocer lo que nosotros somos en Él. Para eso es que nosotros nos congregamos. Entonces, nuestras actitudes para con Dios no están motivadas por el miedo. Porque en algún momento se nos decía, pórtate bien porque si no te va a castigar Dios. Dios no castiga. Nosotros tenemos que ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. También nuestras acciones no están motivadas por obras. Nada de lo que tú hagas fuera de Cristo puede impresionar a Dios o te puede decir, Dios, ok, lo que estás haciendo es correcto. No quiero que me malentiendas. Para alcanzar a Dios o para que Dios llegue a tu vida, tú no necesitas hacer nada. Solamente Él tiene que llegar a tu vida y tú tienes que aceptar el regalo que Dios está dando a tu vida. Tampoco nuestras acciones deben de estar motivadas por la necesidad. No es por necesidad tampoco. Entonces, nosotros fuimos llamados a una libertad en Cristo. El pecado perdió su poder sobre nosotros. Ahora le pertenecemos a Dios, el cual nos ha santificado para que tengamos comunión con Él y así ser guiados por su Espíritu. Entonces, basado en esto, nosotros fuimos diseñados para ser guiados por su Espíritu. Y que cada día que nosotros pasamos viviendo en esa guianza, en ese caminar con el Espíritu de Dios, nuestra vida va expresando la vida del Espíritu. Nuestra vida va siendo una expresión cada vez mayor de la vida de Dios en nuestro ser. Y quiero que me acompañe, por favor, a la carta a los Gálatas. En el capítulo 5, versículo 22 al 26, por favor. Y la Escritura cita de la siguiente manera: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por Él, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos a otros. Y si te das cuenta, la porción que acabamos de leer nos habla de toda una lista que no está separada. Esta lista dice, más el fruto del Espíritu es. La Escritura es muy clara cuando dice que el fruto es uno solo. Nosotros a veces lo hemos clasificado como que el amor es parte o es uno de los frutos del Espíritu, pero el amor es parte del fruto del Espíritu. Ahora, cuando hablamos del amor, necesitamos entender esto. Cuando la Escritura habla del amor, la primera expresión de amor que nosotros conocemos es el amor de Dios, el amor del Padre. Tocante al amor, muchas veces nos hemos confundido nosotros porque queremos entender el amor de Dios como las etapas de enamoramiento que nosotros hemos experimentado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros entramos en etapas de enamoramiento? Pregunta, ¿alguien se ha enamorado? ¿Sí o no? Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Todos hemos entrado en alguna etapa de enamoramiento. ¿Y es malo enamorarse? No.
Es bueno, porque cuando hablamos de esa etapa del enamoramiento, tiene mucho que ver con las emociones. Pero el problema, que si nosotros todo el tiempo nos dejamos guiar por las emociones, nos vamos a decepcionar. Pero la clase de amor que habla la Escritura no es un amor emocional, sino es un amor ágape, es un amor que proviene de Dios, es un amor que no tiene que ver nada con las emociones, porque si nosotros nos damos cuenta, cuando nos hemos enamorado emocionalmente, también nos hemos decepcionado emocionalmente, y muchas veces. Entonces, cuando la Escritura nos está hablando del amor, nos está hablando de ese amor de Dios hacia nosotros. Pero cuando nosotros entendemos el amor que Dios tuvo hacia nosotros, la primera expresión de amor no es hacia los demás, no es hacia afuera. La primera expresión de ese amor que nosotros experimentamos es un amor hacia nosotros mismos. Un amor hacia nuestra persona. Y cuando tú te amas, tú te cuidas. Tú te valoras. Tú entiendes el precio que se pagó por ti. Y necesitamos aprender todo eso. Si nosotros no aprendemos a amarnos, a valorarnos, créanme que el amarnos y valorarnos es la base de que nosotros podamos seguir adelante. Recibir el amor de Dios, aprender a abrazar ese amor de Dios, amarte con el amor que Dios te ama, es la base para que tú vivas una vida totalmente distinta. Amor propio antes de poder amar a los demás es lo que nosotros tenemos que tener. Debemos experimentar el amor propio. Necesitamos valorarnos como Dios nos valora, vernos como Dios nos ve y vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Cuando nosotros nos amamos, nos cuidamos y nos atendemos. Muchas veces decimos amarnos, pero no cuidamos nuestra persona. No cuidamos nuestras emociones. No cuidamos lo que comemos. No cuidamos lo que oímos. Por lo tanto, si tú no cuidas todas esas cosas, tarde o temprano te van a estar dañando o van a estar atentando contra tu vida, contra tu ser. Entonces, ¿será importante el amor propio? Es muy importante. Es parte del fruto del Espíritu, que aprendas a amarte. A mí me llama mucho la atención porque tienes que... todos tenemos gente que amamos en nuestro entorno. ¿Tenemos gente que amamos en nuestro entorno? Sí. Tenemos esposa, esposo, hijos, familiares que amamos, ¿sí o no? Sí. Y si nosotros los amamos, alguien dijo que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y me llama mucho la atención cuando tú viajas en avión. Ya había puesto este ejemplo, pero cuando tú viajas en avión y te dan las instrucciones de las mascarillas de oxígeno, no te dicen ponle primero a los niños, a los ancianos, ¿te dicen eso? ¿A quién tienes que atender primero? A ti. ¿Para qué? Para que tú puedas ayudar a los demás. Y ese es el mismo principio que tenemos que atender nosotros. Si tú no estás bien, aunque quieras hacer el bien para los demás, aunque quieras apoyar a los demás, aunque quieras mostrar el amor a los demás, no vas a poder, porque necesitas primero estar tú bien, necesitas estar seguro, y el amor nos da seguridad. Entonces, cuando nos amamos, nos cuidamos y nos atendemos.
La primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo del 7 al 9, cita de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces nosotros vivimos por el amor de Dios. Pero tenemos que entender ese amor, abrazar ese amor y aprender a amarnos primero para que nosotros podamos expresar ese amor a los demás. Y bueno, también dentro del fruto del Espíritu, la Escritura nos habla acerca de la alegría. La alegría no proviene de tener cosas materiales, sino de amarte y recibir el amor de Dios. ¿Verdad? El engaño del sistema del mundo o del sistema de pensamiento del mundo es que las cosas materiales te van a producir alegría. Ahora la pregunta es, ¿las cosas materiales producen alegría? Sí, momentánea. O sea, porque sí, momentánea, es una alegría momentánea, donde tú dices, wow, tengo esto, pero pasa un tiempo y dices, ya quiero otra cosa. Entonces, sí es cierto, pero la alegría proviene de conocer, la alegría proviene de entender para qué estoy yo aquí en la tierra. ¿Por qué estoy yo aquí en la tierra? La primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 14 al 16, cita de la siguiente manera: Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la alegría, no? Pero escucha bien lo que dice las instrucciones del apóstol Pablo. Dice: Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos, asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás estén siempre alegres. Ahora, ¿cómo es que dices, en esta vida tú puedes estar siempre alegre? Porque en esta vida la Escritura dice que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos situaciones incómodas, tendremos situaciones difíciles, tendremos hasta cierto punto problemas. ¿Cómo es que la Escritura nos dice que estemos siempre alegres? ¿Por qué es que la Escritura nos dice qué razón hay para que nosotros estemos siempre alegres? Cuando tú conoces que fuiste diseñado, cuando tú conoces que perteneces al propósito eterno de Dios, cuando tú sabes de dónde vienes, pero también sabes a dónde vas, tú sabes y tienes esa seguridad de que Dios está contigo y tienes la seguridad de que vas a alcanzar aquello que Dios te ha dicho que tú vas a alcanzar. Por lo tanto, esto te genera una alegría. Sabemos, y esto es algo que todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Yo puedo asegurarte que en este momento algunos de ustedes están pasando situaciones difíciles. Pero también puedo asegurarte que si tú entiendes que Dios está contigo, si tú entiendes que fuiste diseñado por Dios, si tú entiendes a dónde has sido llamado, si tú entiendes para qué estás aquí en la tierra, creo que tu perspectiva de la vida va a cambiar de una manera tremenda. Porque vas a enfocarte en el para qué estás aquí en la tierra y para qué fuiste llamado y que fuiste diseñado por Dios para estar aquí. Realmente el problema que hemos tenido es que hemos sido adoctrinados a través de música, a través del sistema de pensamiento del mundo, en una cultura donde le creemos más a lo que dice una canción que a lo que está diciendo la Escritura acerca de nosotros. Hay gente que escucha, sufrir me tocó a mí, y la abraza, ¿verdad? O sea, dice, sí, cierto, hasta se le pone la piel chinita y dice, sí, o sea, este tiene razón, ¿sí? O yo no nací para amar,
Nadie nació para mí. O sea, realmente tú tienes que darte cuenta acerca de que hemos sido adoctrinados. Fíjate, la Escritura dice que tenemos que tener mucho cuidado acerca de enseñanzas o doctrinas elocuentes. Y a veces escuchamos cosas que nos parecen, las abrazamos de una manera tan fácil que preferimos creer lo que dijo una persona que estaba decepcionada que lo que está diciendo alguien que nos ama, que es la Escritura. Por eso tú tienes que entender la Escritura, tienes que abrazar la Escritura, porque en la Escritura estás descrito tú. La Escritura habla acerca de ti. La Escritura habla acerca de tu futuro, a dónde te llamó Dios, ¿sí? Y la Escritura habla del amor sin límite que Dios tiene para ti. Necesitamos entender todo esto. Por eso la Escritura dice, estén siempre alegres, porque dice que en otra porción dice que esta leve tribulación momentánea, ¿sí? Todos pasamos por cosas difíciles en esta tierra. Yo sé que yo he pasado por enfermedad, y yo sé que tú has pasado por enfermedad. Yo he pasado por problemas en esta vida, y sé que también tú has pasado por problemas, pero sabemos que nosotros tenemos una esperanza segura en Cristo Jesús. Y eso no quiere decir que le vamos a decir a Dios, Dios, todos mis problemas te los dejo. No. En la Escritura, Dios nos da el camino para que nosotros tomemos las decisiones correctas en nuestra vida. Déjame decirte, si tú estás esperando que Dios te resuelva la vida, Dios no te la va a resolver. Dios resolvió el problema más grande que el hombre tenía, que era el pecado. Y nos colocó en una plataforma espiritual para que a partir de esa plataforma nosotros caminemos de acuerdo a su voluntad. Y de acuerdo a su voluntad nosotros vamos a ir decidiendo las cosas para vivir una vida de acuerdo al diseño que Él tiene para nosotros. Otra de lo que la Escritura nos describe es la paz. La paz es generada en nuestra vida por la comunión que nosotros tenemos con Dios. En la actualidad, la tierra está experimentando inseguridad. La tierra está experimentando un desorden en todos los sentidos. Desórdenes ambientales, desórdenes en la vida de las personas, guerras, problemas por todos lados. Pero como en un mundo donde hay tanto desorden, la Escritura nos habla acerca de la paz. La carta de los Colosenses, en el capítulo 3, versículo del 15 al 16, cita de la siguiente manera: y la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense a aconsejarse unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Fíjense, la Escritura está hablando acerca de que nosotros experimentamos la paz que viene de Cristo. ¿Por qué Cristo nos permite experimentar paz? ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta el mundo? El mundo busca acercarse a Dios, pero a su manera. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y lo que Cristo hizo como camino nos llevó al Padre a través de la verdad de su palabra, para que nosotros podamos experimentar la vida de Él en nuestro ser o aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros fuimos diseñados para experimentar esa paz, porque Cristo ya está en nosotros. Nosotros no estamos batallando con alcanzar a Dios, no estamos batallando con
con buscar a Dios, sino que Dios ya nos alcanzó a nosotros. Dios ya llegó a nosotros, pero tenemos que abrazar el mensaje de Cristo. ¿Sí? Es lo que estamos aprendiendo. Cuando nosotros nos congregamos, lo que estamos haciendo es que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene nuestras vidas. Porque el mensaje de Cristo es tan amplio y el mensaje de Cristo es tan vasto para que nosotros podamos experimentar la paz que nosotros estamos necesitando en estos tiempos. Y de ahí la Escritura también nos habla acerca de que parte del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Nosotros estamos a la espera de que se manifieste en nosotros todo lo que Dios ha trazado en nuestra vida. Hasta este momento, todo lo que Dios ha trazado para nuestras vidas no se ha manifestado. Y puede haber muchos factores por los cuales no se ha manifestado todo lo que Dios ha trazado para nuestras vidas. Muchas veces tiene que ver con falta de conocimiento, falta de entendimiento, o muchas veces tenemos que hacer a un lado cosas que estorban para que todo esto llegue a nuestra vida. Pero eso, ¿de quién depende? De mí. ¿De Dios o de mí? De mí. Depende de nosotros. Entonces nuestra tarea es permitir a Dios que empiece a obrar en nuestra vida. Esto tiene que ver con despojarnos de lo que tengamos que despojarnos, pero también la Escritura dice que tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Entonces, quitar lo viejo y vestirnos de lo nuevo. Quitar la parte, lo voy a decir de esta manera, terrenal, pero revestirnos de la parte espiritual. Cada día de que tú estás expuesto a la palabra de Dios, cuando tú lo abrazas, cuando tú lo tomas como algo tuyo porque te pertenece por estar en Cristo, cada vez tú te estás revistiendo de ese nuevo hombre espiritual. ¿Para qué? Para caminar en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios. La carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 36, cita así: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Ahora, ¿de qué se trata la vida en Cristo? De perseverar con paciencia. Pero en este tiempo, la paciencia es algo que no se nos da mucho, ¿verdad? Porque estamos, creo que estamos viviendo vidas muy aceleradas. Nuestras vidas están expuestas a mucha comunicación, es bueno, pero estamos expuestos a cambios muy rápidos. Los cambios que estamos experimentando en este tiempo son muy rápidos y muchas veces queremos que los cambios que Dios está haciendo en nuestra vida también sean así de rápidos, pero no depende de Dios, porque Dios hizo una obra perfecta. Fíjate, la Escritura dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y mucha gente se pregunta, bueno, si la Escritura dice que con un solo sacrificio nos hizo perfectos, ¿por qué todavía no vemos esa expresión? Porque no depende de Dios, sino que ya depende de nosotros. ¿Qué tan dóciles somos o qué tan moldeables somos nosotros para que Dios obre y para que Dios actúe en nosotros? ¿O qué tan dispuestos? Porque muchas veces, aunque estamos escuchando la Escritura, pero nosotros mismos nos estamos cerrando a que aquí no vas a entrar. Esto lo controlo yo. ¿Sí? Y necesitamos ser dóciles a la guía del Espíritu de Dios. Pero muchas veces nos cerramos a querer o a seguir haciendo nuestra voluntad. Mira, en el momento que Dios empezó a obrar en tu vida, desde el momento que Dios llegó a tu vida, tú necesitas perseverar con paciencia para seguir haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces pareciera que no hay cambio,
pareciera que tú te esfuerzas mucho, ¿verdad? Y esto pasa cuando como parejas tenemos o hay problemáticas, dice la parte de la pareja que pone de su lado, dice, es que yo me esfuerzo, yo intento y pareciera que hago todo lo contrario, o a veces pareciera que se aprovecha de lo que yo estoy haciendo, pero necesitamos aprender a perseverar con paciencia. Porque lo que estamos haciendo no es en vano, ¿sí? Déjame decirte, muchas personas batallan con los hijos, ¿verdad? Y tienen problemas con los hijos, que le hablan de una manera, le hablan de otra, y problema tras problema, y dices que ya no sé cómo hablarle. Sigue perseverando, sigue hablando, sigue haciendo lo que corresponde, sigue modelando, pero modélalo con ejemplo. Y de ahí la Escritura nos habla acerca de la gentileza. La gentileza es la expresión del carácter de Cristo en mi vida. Y la gentileza tiene que ver con amabilidad y cortesía. Acuérdate, en nosotros se está moldeando el carácter de Cristo. Y es importante, no quiere decir que a veces se malinterpreta cuando decimos es que necesitamos ser gentiles, necesitamos ser amables, y sí es cierto, pero también tenemos que entender que hay ocasiones que tenemos que poner límite a ciertas personas. Eso también es correcto, porque a veces la gente abusa de que sabe que conoces la Escritura. Santiago 3:13 cita así: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Tenemos que entender esto. Mira, a veces tratamos con gente que no tiene un entendimiento espiritual. Cuando alguien entra en conflicto con alguien espiritual y alguien que no es espiritual, y a veces se acercan a mí para consultar, y la primera pregunta es: ¿quién es el espiritual en este caso? Nosotros. Y cuando tú eres el espiritual, necesitas ser sabio. Muchas veces, cuando eres sabio, vas a parecer tonto delante de los demás. Pero si tú eres sabio, tú sabes que estás haciendo las cosas por algo mayor, por un propósito mayor, por tener o entender que a través de esa acción sabia que tú estás teniendo, puedes acercar a Dios a esta persona, o puedes darle un entendimiento diferente. O muchas veces, fíjate, la Escritura también nos dice así, que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes que? Y yo lo he visto así, muchas veces hay gente con la cual tú tienes conflicto, que está esperando una expresión de la vida de Dios en ti, porque sabe que tú conoces de Dios, porque sabe que tú lees la Escritura, porque sabe que tú te reúnes, y lo único que está haciendo es provocándote a ver cómo vas a reaccionar. Cuando tú eres sabio y le muestras a Dios a esta persona antes que tus emociones, tú te vas a dar cuenta del efecto que tiene la Escritura en la vida de las personas. Generalmente les mostramos la parte emocional, ¿verdad? El yo emocional. ¿Y qué? El yo emocional, ¿cómo responde a una agresión? Así responde. Entonces, tenemos que aprender a que antes que emocionales, nosotros somos espirituales. Tenemos que mostrarle al mundo la vida del Espíritu. A mucha gente tú no vas a tener la oportunidad de hablarle de Cristo. A mucha gente le vas a tener que mostrar a Cristo en tu vida.
Eso es lo más impactante, que la gente va a poder ver a Cristo a través de tu vida. Y la carta a los Filipenses 4:5 dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, la gentileza tiene que ser conocida por todos los hombres, porque esa gentileza proviene de Dios en nuestra vida. También parte del fruto es la bondad. Y la bondad es la inclinación a hacer el bien. Es un comportamiento virtuoso. La inclinación a hacer el bien no es desde una perspectiva moralista, sino desde nuestra posición espiritual de hijos de Dios. Es algo importante. Desde una perspectiva moralista, todos aprendemos hasta cierto punto a hacer lo moralmente correcto. Pero hacer lo moralmente correcto todavía se queda muy abajo de hacer lo espiritualmente correcto. Porque cualquier persona, aún sin conocer de Dios, hace lo moralmente correcto. Pero nosotros fuimos diseñados para hacer lo espiritualmente correcto, para ser guiados por el Espíritu. Mira, el Espíritu nos impulsa. Yo sé que tú lo has sentido. En algún momento has sentido hacer algo que te parece loco. Muchas veces Dios nos hace sentir, háblale a esta persona de mí. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿O nada más a mí? Y sí les ha pasado que empiezas a meter en tu mente todos los conceptos: no por esto, no por esto, no porque no puedo, no porque no debo, no porque es enojón, no porque lo que me va a decir, no, y todos los no del mundo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Sí, estás anteponiendo tus intereses. Pero créeme que cuando Dios te muestra, haz esto, estás respaldado por Él para hacer lo que tienes que hacer. Entonces, la próxima vez que tú tengas este sentir de hacer algo, estoy hablando de hablarle a una persona, hazlo, ¿sí? O sea, cuando tú sientas ese impulso de parte de Dios, hazlo, ¿sí? Y te lo hace sentir de esta manera, o muchas veces te hace sentir, ayuda a esta persona, dale esto a esta persona, o muchas veces es, ora por esta persona. Muchas veces lo puedes hacer sin decirle a la persona, pero créeme que es tan impactante cuando le dices, ¿me permites orar por ti? O sea, eso es algo tan tremendo, porque la persona muchas veces la gente está diciendo, Dios, haz algo en mi vida, haz algo. Gente que no conoce a Dios le está diciendo a Dios, dame una expresión de ti, haz algo en mi vida. Y tú llegas y dices, ¿me permites orar por ti? ¿Sabes el impacto que tiene eso en la vida de las personas? Es un impacto tremendo. Pero es Dios acomodando todas las cosas. Fidelidad. La fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos que se han establecido. El Salmo 100, versículo 5 dice así: porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. La fidelidad de Dios. Dios es fiel a su propósito eterno. Dios no va a cambiar nada de lo que te haya dicho que va a hacer, de lo que está en la Escritura. Dios, su fidelidad es tan grande que el amor de Dios no va a cambiar hacia ti o hacia cualquier persona, haga lo que haga o pase lo que pase. Nos enseñaron en algún momento que si tú pecabas, como que Dios decía, pues ahí te ves, ¿no? O sea, de esa, como que Dios venía y Dios se iba, pero la fidelidad de Dios es tan grande que no importa lo que hagas, no importa lo que pase, Dios te sigue amando, y Dios está ahí, y Dios te está respaldando. Y con esto no quiero decir que, porque hay gente que dice, bueno, entonces puedo vivir mi vida y hacer lo que se me dé la gana. No has conocido el amor de Dios si tú piensas de esa manera.
Pero cuando tú conoces el amor de Dios, tú dices, yo quiero seguir viviendo en este amor. Pero no solamente seguir viviendo, sino expresar este amor que he recibido de parte de Dios. Dios es fiel a su propósito eterno. Dios te ama, pase lo que pase. Y nosotros fíjense, el amor de Dios es un amor de padre, pero es un amor perfecto. Y yo te quiero preguntar algo. Aunque tu hijo fuera lo peor del mundo, ¿lo seguirías amando? Sí. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Pase lo que pase. Yo he escuchado a personas que dicen, es que es mi hijo y pase lo que pase y haya hecho lo que haya hecho, es mi hijo. Y sí es cierto. La Escritura dice, si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Pero también como hijos tenemos que entender esto. Como hijos de Dios necesitamos entender esta parte. Tenemos que ser hijos maduros. Estamos siendo entrenados cada día que estamos expuestos a la palabra de Dios, a la madurez en Cristo, a ser hijos maduros. Hijos que el Padre pueda decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A eso fuimos llamados nosotros. La instrucción de la Escritura es que vivimos por el Espíritu, y si vivimos por el Espíritu, andemos guiados por el Espíritu. Esta es nuestra realidad, vivir en comunión con el Espíritu de Dios. Gálatas 5:25 cita así: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Fíjate lo tremendo, Dice que sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Está incluido el trabajo? Sí. ¿Está incluido el negocio? Sí. ¿Está incluido el hogar? Sí. ¿Está incluido cuando andas en la calle? Sí. Está incluido todo. Dice cada aspecto de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros realmente fuéramos guiados en nuestra vida todo el tiempo? ¿Qué pasaría? Necesitamos ser conscientes, necesitamos ser entendidos, necesitamos aprender a vivir la vida de acuerdo a la Escritura. Una vida en cada aspecto de nuestra vida. Realmente no podemos descuidar ni un aspecto de nuestra vida. Tu vida o la vida que expresas en las redes sociales tiene que ser congruente con lo que tú estás conociendo. Tienes que ser congruente con la vida que tú has recibido. Tu vida como estudiante tiene que ser congruente con la vida que tú has entendido. No estoy hablando de ser un santurrón, porque el santurrón solamente quiere aparentar algo que no es, sino que seas espiritual, que tú muestres la vida de Dios o la vida que Dios te ha dado o la vida con la cual tú tienes comunión con Dios en cada aspecto de tu vida. Que esto sea de una manera natural. Es nuestra responsabilidad que todos los elementos necesarios para que el fruto del Espíritu se exprese en nosotros estén disponibles. Ahora, estuvimos hablando acerca del fruto del Espíritu. Cuando tú plantas un árbol y tú estás esperando que ese árbol te dé fruto, ¿qué es lo que haces para que este árbol te dé fruto? ¿Qué haces? Lo cultivas, lo cuidas, pero ¿qué es lo que haces en ese cuidado? Lo riegas, lo abonas, aflojas la tierra, lo podas, lo fumigas. ¿Qué más haces? Tienes un cuidado. Ahora, cuando la Escritura está hablando del fruto del Espíritu en nuestra vida, ¿será necesario cultivar nuestra vida? ¿Sí? ¿Será necesario regar nuestra vida? No regarla, regar nuestra vida, ¿será necesario? Eso no es mucho problema. ¿Será necesario estar regando?
¿cuál sería el agua? ¿Cuál sería el elemento que estamos aplicando a nuestra vida para que en este elemento tenga los nutrientes necesarios a nuestra vida para dar ese fruto? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Será necesario que la palabra de Dios esté permeando nuestra vida? ¿Sí? Ahora, hablaron de la poda. ¿Será necesario podar ciertas áreas de nuestra vida que no van de acuerdo al diseño, que no van de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando, o en este caso, a lo que Dios está esperando de nosotros? Sí. Ahora quiero que te imagines, al árbol le así dirá, hoy me van a podar, estoy feliz. ¿Sí? ¿Estará feliz el árbol? Muchas veces no. Mira, hay cosas que tienes que podar en tu vida y tal vez te va a doler. Amistades, acciones. Hay redes sociales que vas a tener que cerrar, que vas a tener que quitar. Hay cosas que vas a tener que quitar, pero créeme que es por tu bien. Necesitas estar dando todos los elementos necesarios para que la vida del Espíritu tenga una expresión en ti, en tu ser. Necesitas poner de tu parte. Dios ya hizo todo. De hecho, tienes ya las de ganar. Ya el Espíritu, no estás pidiendo el Espíritu de Dios, ven y llena mi vida, toca mi vida. El Espíritu de Dios ya está en tu vida. Así es, amén. Pero la Escritura también dice, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. Está diciendo, el Espíritu que ya tienes, cuando tú haces lo que quieres, lo que haces es entristecerlo. No se va de ti, lo entristeces. ¿Por qué? Porque dice, pudiendo vivir una vida de éxito, diferente, de plenitud, decides vivir una vida a tu antojo. Somos parte de un diseño, y parte del diseño es la comunión con Dios, para hacer una expresión de Él aquí en esta tierra. Entonces, es nuestra responsabilidad. Dile al que está a tu lado, es tu responsabilidad. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es la parte de la responsabilidad. Mira, dentro del orden familiar hay un diseño, ¿verdad? Pero la responsabilidad es de cada persona. De cada persona necesita hacerse responsable de su vida. Ahora, ¿qué hacemos para que todos esos elementos se pueda dar el fruto? Lo primero y lo básico es congregarnos. Necesitamos congregarnos. Necesitamos ser instruidos. Necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios. Eso es algo básico, ¿sí? También necesitamos conocer y entender la Escritura. En una ocasión, Felipe, ya les iba a decir, sí conocen a Felipe, sí recuerdan de Felipe, pero la porción de Felipe y el etíope. Felipe se le acerca al etíope. El etíope, fíjate, en ese tiempo, el etíope llevaba un pergamino, una porción de la Escritura. En ese tiempo, aquel que tenía un pergamino, una porción de la Escritura, era una persona muy privilegiada, porque no había acceso a las Escrituras. Pero esta persona fue con la intención de adorar a Dios, pero como en ese tiempo el acceso al templo solamente estaba o era permitido para los judíos, entonces él no podía entrar ni a los atrios. Pero él llevaba una porción de la Escritura y Felipe se acercó al carro que llevaba el etíope y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Por eso es importante conocer y entender la Escritura. Hay gente que ha leído la Escritura, pero no la entiende. Necesitamos conocer y entender la Escritura. Le preguntó,
¿entiendes lo que lees? Y el etíope le contestó, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Necesitamos que alguien nos explique la Escritura. Cuando tú ya tienes cierto entendimiento, créeme que Dios te va a hablar. Dios te va a estar hablando todo el tiempo, porque Dios nos habla a todos. En el antiguo pacto, Dios le hablaba a los reyes, a los profetas. Era como algo, a los sacerdotes, era como algo exclusivo, ¿verdad? Ellos eran los exclusivos de. En el nuevo pacto, Dios nos habla a todos por igual, pero necesitamos conocer y entender la Escritura. Otra de las cosas que tenemos que hacer es morir al yo. Cuando la Escritura nos habla de con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está hablando de morir al yo. Ahora déjame decirte, ¿el yo se resiste a morir? Sí, sí. De hecho es la batalla con la que más problema tenemos, morir al yo. Siguiente, ser dóciles a la guía del Espíritu Santo. En otras palabras más sencillas, ser obedientes a la guía del Espíritu Santo. Yo sé que Dios te habla. Y yo sé que Dios te, a través de pensamientos, a través de ideas, te ha mostrado cosas que hacer. Hazlas, atrévete a hacerlas. Tienes todo el respaldo de Dios para hacer estas cosas. Y por último, estar dispuesto. Necesitamos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Déjame decirte algo. No sé cuántos años tengas. Si eres joven o no tan joven. Pero yo lo que sí sé es que ya pasaron muchos años que tú intentaste hacer las cosas a tu manera, a tu modo, y los resultados pues tú los conoces. No pierdes nada con permitirle a Dios que ahora las cosas se hagan a su manera, a su modo, conforme al diseño. Pero déjame decirte algo, con Dios no tienes pierde, porque Dios lo sabe todo. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Estás con la mejor guía que puedes tener. Permítele a Dios que guíe tu vida. Permítele a Dios que te lleve a aquel lugar donde Él te dijo que te llevaría. Porque créeme que si Él lo dijo, todo eso es cierto. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que a través de ella tú nos has dado, Señor, el poder, la capacidad de poder vivir vidas que expresen tu grandeza, de vivir vidas, Señor, que manifiesten que tú eres el Señor, de vivir vidas, Señor, que sean congruentes, Señor, con todo aquello que tú nos has dado, de vivir vidas que expresen el amor que tú tienes por nosotros, de vivir vidas, Señor, que expresan un dominio propio, Señor, por encima de todas las cosas, Señor, por encima de todo lo que el sistema del mundo nos ofrece. Nosotros entendemos, Señor, que estamos aquí porque somos espirituales y estamos aquí para cumplir tu propósito eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, les seguimos invitando que compartan este mensaje, que más gente sea edificada en esta palabra. Nos vemos a la próxima.